Bienvenidos una vez más a esta su emisora Bendición 92.7 FM y su programa Cátedra Bíblica. Saludos a toda esa audiencia maravillosa que sigue día tras día este maravilloso programa. Como siempre, en la gerencia general, el consentido de todos, Oscar Rebolledo Fuentes, en la consola, el bendecido Dieguito Bogado, y sirviéndoles con mucho cariño ante estos micrófonos Isabel Palacio y Henry Contreras, pastor de la Comunidad Apostólica Efesios 2:20, todos bajo la dirección general de nuestra querida Mercedes Fuentes. Cuando son las 6:03 de la mañana, hoy, 7 de mayo, ya, Cátedra Bíblica llega a ustedes gracias al Centro Cristiano Comunidad Apostólica Efesios 2:20. Como todos saben, pues, Cátedra Bíblica tiene como objetivo el presentar un análisis serio, crítico y sencillo de las Sagradas Escrituras, recordándoles que para la mensajería de texto tenemos el 0412-636-9658 y para llamadas tenemos el 0239-992-5655 para que ustedes puedan opinar e interactuar con nosotros cada mañana. Amén. Buenos días, pastor, y bienvenido y bueno, aquí estoy. Para los que me extrañaban. Bienvenida, le damos la bienvenida a usted. Buenos días para los que nos siguen por 92.7, programa Cátedra Bíblica. Aquí estamos como todos los días, lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, continuando avanzando con estos temas en relación a historia de la salvación, estos periodos precríticos de la Biblia, y estos pasajes de la Escritura que se remontan a textos y tradiciones orales muy antiguas, donde la Biblia está en diálogo con otras culturas, en diálogo con poemas como uno llamado el Enuma Elis y el poema de Gilgamesh, que circularon ampliamente y fueron anteriores incluso a los textos bíblicos en buena medida. Estamos hablando de la cultura acadia, la cultura sumeria, textos que se remontan hasta aproximadamente 2.900 años antes de Cristo, 2.500 años antes de Cristo. Hablamos de tradiciones, pues, que primero circularon de forma oral, luego se consignaron por escrito, y bueno, fueron imperios muy fuertes, muy poderosos, y como todos ustedes saben, los imperios o cabezas imperiales siempre influyen de manera determinante en los pueblos que se encuentran alrededor de ellos, de tal manera que nosotros en este momento estamos intentando dialogar los textos bíblicos, hacerlos dialogar con estos contextos bíblicos tan anteriores a la Biblia, pues tan anteriores a los textos escritos como tal, y es bien interesante el resultado de ese análisis que nos permite a nosotros tener como un análisis más consciente del por qué circulan algunas creencias pero de manera torcida, ya que nosotros en días pasados veíamos que Dios se mostró por medio de las cosas hechas de manera que no tenían excusa. Sin embargo, su necio corazón se entenebreció y cambiaron la imagen de Dios por imágenes. Entonces, bien interesante que nosotros estamos intentando ver esto. Sin embargo, estamos pues más metidos en lo que la Biblia enseña, y cuando sea necesario hacer un comentario con respecto a estas culturas paralelas a la Biblia, pues nos sentimos en la libertad y en la obligación de hacerlo. Claro que sí. Bueno, recordándoles que estamos en Génesis capítulo 2, ¿no, pastor? Por supuesto que capítulo sí, estamos 7. viendo esta visión más antropológica, la visión que la Biblia presenta con respecto al tema del hombre. Es un tema interesante porque nosotros en el espacio de la tarde, en el programa La Luz de la Palabra, con el pastor Jesús Romero, hemos estado compartiendo, tal vez de manera más vertical,
de manera mucho más directa y más particular el tema con respecto acerca del alma. Sin embargo, nosotros aquí, en este espacio, aunque el tema coincide, nosotros estamos viéndolo más el texto dentro del contexto, mientras que en la tarde lo hacemos de forma más general, pero es indudable que el pensamiento griego ha contaminado fuertemente la iglesia. Es así. Bueno, tan es así que yo he venido siguiendo todos los estudios que ustedes han venido dando, y bueno, es recomendable pues a todos aquellos radioescuchas, los que nos siguen día tras día, tanto el programa suyo como el programa del Pastor Romero, que de verdad investiguen. Es necesario que nosotros como hijos de Dios investiguemos, ¿verdad? Porque Pablo dice en su palabra que él puso la piedra, o sea, puso el fundamento, pero que veamos nosotros cómo nosotros construimos sobre ese fundamento, amén. Pues es necesario que nosotros investiguemos, y bueno, esta servidora aquí se ha dado a la tarea de eso, y de verdad que es gratificante ver que lo que ustedes comparten aquí, pues hay muchas personas que también lo comparten con esos estudios bíblicos profundos, ¿verdad? Bien profundos que son, pero que es necesario para ir descontaminando la iglesia con ese pensamiento o esa doctrina platónica que tiene miles de años, arraigada dentro de la cultura o dentro del cristianismo como tal, ¿no? Amén, amén, gracias. Bueno, ¿qué se impone para nosotros? Ubicados en Génesis capítulo 2, versículos 7 y 8, hoy vamos a intentar entrar en lo que es la promoción del hombre. Nosotros hemos estado viendo en Génesis capítulo 2, versículo 7, y lo hemos estado viendo dentro de ese contexto, que Yahweh Elohim modeló al hombre del polvo, modeló al hombre de la tierra roja e insufló en sus narices aliento de vida, y el hombre llegó a ser alma viviente. El versículo 8 dice: y plantó Yahweh Elohim un huerto en Edén al oriente, y puso allí el hombre que había formado. Nosotros, si prestamos atención, antes que todo, antes que cualquier cosa, debemos ser conscientes de lo siguiente: nosotros necesitamos en estos momentos tener una valoración más científica de las Escrituras, mucho menos esotérica, me perdonan la expresión, pero es que muchas veces la Biblia se entrega a despacho y capricho del que leyó, abrió y bueno, dice, bueno, yo entiendo esto así. Bueno, no es posible verlo así. Ayer en la iglesia y en el estudio sobre el libro de Apocalipsis, nosotros decíamos categóricamente pues que no queremos formar gente que se acerque a la Biblia simplemente para hacer turismo bíblico. No, nosotros queremos plantear la necesidad de tener estudiantes avesados en las Escrituras, que de verdad tengan un compromiso con los textos bíblicos, con lo que el texto enseña. Y para ello es imprescindible que nosotros tengamos una teología más científica, es decir, una teología que sea más bíblica y menos especulativa. Pero la iglesia muchas veces está llena de especulación con respecto al tema de la Biblia. Y hay unos criterios, pero unos criterios para escudriñar la Escritura que a uno lo dejan impresionado. El tipo de criterios que usan, que aplican a la hora de interpretar las Escrituras. Entonces, esto definitivamente no puede ser solamente una teología más científica, es decir, más centrada en la Biblia, sin renunciar a los auxiliares que necesitamos para que este estudio sea posible. Nos va a ser ministros competentes, que nos presentemos delante de Dios
como obreros buenos y aprobados porque han usado bien, han usado responsablemente la palabra de verdad y no tiene de qué avergonzarse. Entonces nuestra competencia se va a imponer en la medida que nosotros empleemos unos criterios más científicos, y en esto tenemos que insistir a la hora de valorar de manera adecuada la Biblia. Debemos contar con las fuentes o los idiomas fuentes. El castellano, que es el idioma en el que nosotros nos desenvolvemos, no es un idioma que hay que menospreciar, que hay que restarle valor, tiene su valor. El apóstol Pablo dice que ningún idioma carece de significado, pero cuando nos dice que ningún idioma carece de significado, implícitamente se nos está diciendo que los otros idiomas tienen significados distintos al que nosotros le atribuimos, por ejemplo, aquí en castellano. Entonces, tenemos un problema serio a la hora de nosotros comprender los textos bíblicos, aunque las traducciones son muy buenas en este caso. Pero a veces las traducciones nos privan a nosotros de elementos particulares que solamente cuando vamos a los idiomas fuentes encontramos la fe sana, intacta, pulcra, sobre la que nosotros debemos caminar y avanzar. Entonces, este asunto acerca de valorar adecuadamente cómo Dios describe al hombre de la Biblia es fundamental venir también a las fuentes del libro del Génesis. Eso nos va a permitir a nosotros entonces, al estar en el estudio de las fuentes, nos va a permitir preguntarnos seriamente qué contienen o no las fuentes. Y entonces es una tarea de comprobación. Hay que comprobar algo. ¿Qué contiene o no de verdad el libro del Génesis? Particularmente estos versículos 7 y 8 que nosotros nos proponemos estudiar. ¿Qué contienen? ¿Qué dicen las fuentes? Eso es una tarea de comprobación. Usted no está caminando sobre el terreno de las arenas movedizas de la especulación o del turismo de aventura. No es un ventrílocuo, sino que es una persona que tiene el Espíritu Santo. El Espíritu le guía, le ilumina, le orienta hacia la verdad. Hay que preguntarse también cuál es la intención del autor o con qué intención se expresan las fuentes. Eso ya no sería tarea de comprobación, sino de validar que la interpretación que yo estoy dándole al texto es una interpretación adecuada, no está basada en mis propios criterios, no está fundamentada en mis propias ideas, sino que yo he comprobado la fuente. Si la fuente es esa, está correcta, ahora estoy yo en una tarea de validación. Estoy estudiando la intención, pues, lo que motivó al autor. Y entonces, de esa manera, nosotros podemos expresarnos de forma racional y entramos en la tarea de penetración, de edificación. Amén. Y es cuando nosotros entonces podemos avanzar. Entonces, sobre todo en este punto que se ha prestado a tantos malos entendidos, las discusiones que hay con respecto al tema del hombre, cómo es, si es la suma de varias partes o es un todo unitario, lo único que puede darnos por lo menos un marco de claridad o una propuesta, aunque sea distinta, pero que sea bíblica, es que nosotros volvamos de nuevo a la fuente bíblica. Y esto es lo que nosotros debemos procurar hacer. Es lo que este servidor intenta desde esta trinchera y también intentamos hacer desde el programa A la Luz de la Palabra. Preguntarnos entonces si lo que nosotros presentamos acerca del hombre es o no es bíblico, tiene o no tiene fundamento, lo respalda o no lo respalda la fuente, o por el contrario, estamos corrompiendo la fuente, porque es que hay muchas personas que corrompen el texto, pues cuando leen el texto, pero lo malinterpretan, hay una corrupción en cuanto a la interpretación del texto. Lo están sacando completamente
del contexto, y entonces hay una incongruencia bíblica completamente. No podemos dialogar con el Espíritu Santo desde ese punto de vista. Así pues que sirva pues esta introducción a manera de aclarar hacia dónde intentamos nosotros avanzar con este tipo de estudios, con este tipo de análisis críticos, serios, comprometidos, que usted puede consultar por las páginas de internet, usted puede consultar autores serios, usted tiene la historia para usted investigar, usted tiene la cultura hebrea disponible para que usted la estudie, para que usted la investigue, tiene interlineales disponibles, diccionarios, compendios, comentarios, hay todo un cúmulo de evidencia que nos va a permitir a nosotros saber si lo que estamos es especulando o por el contrario, nosotros estamos mostrando pruebas contundentes de que lo que se está enseñando es teología bíblica y no estamos nosotros enseñando a Platón a esta altura del partido. Platón se murió, el Espíritu Santo sigue presente, la Biblia sigue presente, nosotros tenemos la necesidad de edificar la iglesia, pero tenemos que edificarla sobre lo que Dios inspiró. No podemos edificar la iglesia sobre otros tipos de elementos. Así pues, vamos nosotros de manera ya directa a entrar en el texto bíblico y lo que el texto pretende comunicarnos a nosotros. Queremos decirle que transmitimos a través de 92.7 FM y su bendición. Y queremos agradecerle pues que se comunique con nosotros a través del 0412-636-9658 para que nos esté escribiendo, esté emitiendo sus comentarios, sus opiniones con respecto al tema que nosotros estamos compartiendo en esta mañana. Y si quiere llamarnos, hágalo a través del 0239-992-5655. Continuamos nosotros entonces en su espacio Cátedra Bíblica. Génesis 2:7 es el pasaje que estamos estudiando y podemos nosotros decir que es el texto más antiguo con respecto a la creación del hombre. Y nos presenta a Yahvé Dios. Recordábamos ayer que el capítulo 1 del Génesis presenta solamente a Elohim o a Dios creando en el capítulo 1. En el capítulo 2 quien está creando es Yahvé Elohim, es el mismo Dios, pero ahora está mostrando una faceta de su nombre, eso tiene su explicación. Entre el capítulo 2 y 3 y en el capítulo 4 en adelante va a ser Yahvé solamente, de tal manera que fíjese que en este capítulo 2 y 3 hay como un puente o una bisagra. Entonces Génesis 2:7 se presenta como el testimonio más antiguo en cuanto a lo que presenta la Biblia con respecto a la formación del hombre, y nos presenta esta imagen del Dios alfarero, la cual estuvimos compartiendo ampliamente en el día de ayer, y nos muestra cómo Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz Neshama, aliento de vida, que ya hemos comentado ampliamente también el significado de esto, y tenemos que decir que el autor es judío, tiene una cultura judía, es hebreo, es el Dios de Israel, el que se está mostrando, no es Zeus, el dios griego, no es Platón, el que está aquí, sino que es un judío. Y el autor entonces no piensa con un esquema judío a la hora de escribir el texto, ni tampoco los lectores son griegos para entenderlo con categorías griegas. No, el autor no piensa con un esquema griego que no conocía Israel. En el año 1500 aproximadamente, 1200 antes de Cristo, en el que nosotros pudiéramos fechar estos textos, no tiene contacto con la cultura griega. El pueblo de Israel va a tener contacto con la cultura griega en el siglo III, antes de Cristo. Aquí estamos hablando de textos que se remontan
a el año 1500, 1200, tal vez, según lo que van discutiendo los exégetas, y estamos hablando de tradiciones orales que son muy arcaicas, periodos pristinos en los orígenes de la humanidad. Estamos hablando de periodos bien, pero que bien antiguos, el paleolítico, el neolítico, este tipo de periodos bien arcaicos en la historia y la vida de los seres humanos. De tal manera que el autor no piensa con un esquema griego, no escribe con un esquema griego, sus lectores o sus destinatarios no son griegos, no podemos interpretar el texto con categorías griegas. Eso sería una incongruencia, sería una corrupción del texto a la hora de interpretarlo. Eso sería a todas luces una locura, hacerlo desde ese punto de vista. Sería un anacronismo, un plagio semántico, sería negativo desde todo punto de vista. Él no puede estar pensando dentro de un esquema griego que no conocía. Se está constatando que el ser humano es criatura de Dios, escúchese bien, es criatura, es imagen de Dios. Se está constatando que Dios es creador, que Él es criatura, como todas las demás criaturas que conviven con Él, pero también Él es más que todas ellas, porque Él tiene el soplo, el aliento de Dios. Pero se está constatando que es criatura, y por ende se está constatando que Dios es creador. Entonces, así las cosas, tenemos que dejar claras algunas ideas. Si el ser humano es criatura, el ser humano no puede tener elementos divinos, no puede tenerlos, porque entonces, oye, eso sería realmente una trampa, y no podemos caminar con tales ideas. Fíjense entonces que crear aquí en Génesis 2:7, y aunque la palabra aquí hebrea no es crear, sino formar, modelar, porque la palabra para crear está presente realmente en el capítulo 1 del Génesis, donde el término hebreo es baraj, para crear, pero aquí estamos hablando de otro término, para formar, modelar. Yazar sería el término, y describe entonces el acto de modelar, es el trabajo del alfarero. Lo vimos nosotros ayer, pero aquí el término con el que estamos familiarizados nosotros, el término crear o formar, como en nuestro caso, no tiene que ver solamente con el soplo que el Señor le está dando aquí a Adán, al que viene de la tierra. No es solamente dar vida, es el acto de crear o de hacer, sino que es también establecer un entorno físico. Esto, observemos nosotros que la creación de Dios aquí está en una fase inicial, pero no ha concluido, está en una fase, está en su primera fase, en el acto de Dios formar del polvo de la tierra, de soplar, de dar aliento de vida, de que el hombre llegue a ser un ser viviente. Eso está en su primera fase, en la primera fase de lo que es crear. Este texto, dentro del contexto, aquí crear o formar significa no solamente dar vida, sino además establecer al hombre en un entorno físico. ¿Cuál es ese entorno físico? El versículo 8, ¿qué dice el versículo 8, hermana Isabel? Jehová Dios plantó en un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y puso allí al hombre que había formado. Entonces, esto también es un acto creador, no solamente darle vida y abandonarlo a su suerte, a un suelo indómito, inhóspito, salvaje, como en su momento vamos a ver esto,
porque estamos hablando de una tierra roja, una tierra improductiva, una tierra muerta. Lea el versículo 5, hermana Isabel, por favor, del capítulo 2. Ok, dice, aún no había ninguna planta del campo sobre la tierra. Observe que este suelo no tiene ni una sola planta. Ni había nacido ninguna hierba del campo, porque no tiene hierba del campo. Porque Jehová Dios todavía no había hecho llover sobre la tierra. No llovía sobre la tierra. Ni había hombre para que labrara la tierra. No había hombre para que labrara la tierra. De esta tierra está sacando Dios al hombre. Así es. Entonces no lo puede abandonar a su suerte en este suelo porque se muere. Entonces aquí crear no es simplemente el acto de formar, sino establecer al hombre en un entorno físico donde éste pueda vivir. ¿Cuál es ese entorno físico? Versículo 8. Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Amén. Este es el entorno físico donde Dios va a poner al hombre. Esto es una promoción. Mire, nosotros venimos de un suelo improductivo, de un suelo estéril. Venimos de un suelo que no daba lluvia. Nosotros venimos de una tierra árida, inhóspita, indómita, salvaje, estéril. Eso es Adán. Eso es él. Yo no sé cómo algunos nos proponían volver a Adán. La gloria de Dios. Eso es Adán. De ahí venimos nosotros. Dios ve que las condiciones no eran las más favorables, no eran las más adecuadas, y Dios dice, bueno, mi primer acto después de haberte hecho es promocionarte. Amén. Te voy a promocionar, te voy a ascender, te voy a promover a otro nivel. ¿Cuál es ese otro nivel? El huerto, el paraíso. La palabra hebrea allí para huerto es gan, jardín. Te voy a meter a un jardín, no al Edén, porque él está en Edén. Edén es la región, pero dentro de la región Dios plantó un huerto. Es un plantío de Dios. Este huerto tiene un contexto sagrado. Tiene un contexto de lo que es la presencia de Dios. Mire, esto es tremendo. Esto es poderoso. Esto no es cualquier cosa. Dios plantó, Yahvé Dios plantó un huerto. Ese es su huerto. Amén. Pero el hombre como un delincuente va a hacer lo que no tiene que hacer allá adentro. Pero ese es el plantío del Señor, es el huerto de Dios, y puso allí al hombre que había formado. Mire, eso es introducirnos en un acto de gracia. Yo no sé cómo algunos dicen que Adán era inmortal, pero ¿qué inmortal si lo están sacando de un suelo estéril, de un suelo que no tiene planta, que no tiene hierba, de un suelo que no llueve? ¿Qué inmortal va a estar siendo? Aleluya. La serpiente lo va a embarcar en una aventura. Pero aquí no hay inmortalidad por ningún lado. No. Y este soplo del cual nosotros estamos aprendiendo, define la personalidad de Adán. Y esa personalidad tiene que estar abierta a Dios. Y en la medida que se cierre a Dios y se cierre a su palabra, se muere. El texto lo está diciendo claro. Sí, Señor. La serpiente es la que le va a plantear, no importa que tú te levantes contra lo que Dios te ha dicho, no te vas a morir. No moriréis. No moriréis, dijo la serpiente, Dios dijo morirás. Las dos afirmaciones, las únicas dos afirmaciones que hay aquí, no provienen ni de Adán ni de Eva. Provienen una de Dios y la otra viene de la serpiente. Sí, sí. Y la serpiente afirma tajantemente, no morirás. No le hagas caso a lo que dice Dios, no morirás. Yo te garantizo indulgencia, no morirás. Pero en este caso Dios le dijo, morirás. Y así fue. Entonces, ¿a quién le dijo morirás? No se lo va a decir al cuerpo, se lo está diciendo a todo el ser que constituye a Adán, todo él, morirás. Así es. Entonces fíjese usted que el hombre no es del huerto, no es de ahí, el hombre es de afuera, de la tierra
sin planta, sin hierba, improductiva. Es más, la tierra está esperando por el hombre, porque el hombre está en la tierra para transformarla, Sí. para cambiarla. Para eso puso Dios al hombre en la tierra. Pero Dios necesita educar a este salvaje. Necesita educarlo. No tiene ley, es un hombre sin ley. Dios le va a dar su ley, su palabra, pero se la va a dar ¿dónde? En el huerto. En el huerto se la va a dar. ¿Qué palabra le ha dado Dios aquí al hombre cuando está afuera? No le ha dado ninguna palabra. Ninguna palabra le ha dado. Le va a dar la palabra adentro en el huerto. Así es. Esto es tremendo, hermano. Esto es realmente maravilloso. Y nosotros muchas veces no reflexionamos en eso. Pero entonces aquí crear no solamente significa dar vida, sino establecer un entorno físico, y el entorno físico natural o no natural, sobrenatural en este caso, en el que Dios quiere que el ser humano se pueda desenvolver, está en el Edén, está en el huerto, dentro, en ese espacio que Dios ha preparado. Es allí donde el ser humano tiene que entrar. Pero Satanás va a trabajar para sacar el hombre del marco de las coordenadas espirituales donde Dios quiere que esté. Dios quería al hombre en el huerto, Satanás va a trabajar para que lo saquen a patadas de ahí. Y eso hizo. Pastor, por acá le dicen, buenos días, hablar del hombre es hablar del alma, pero tanto el hebreo como el griego se refiere al alma, tanto a la persona en su totalidad, a lo natural, al yo de cada uno. También se refiere a la parte interior del hombre, donde están situadas sus emociones. Quiero que lea en su Biblia en Job 30, 25 y 25, 17, 8. Hay muchos textos, pero lea esos dos, por favor, soy José. Job 30. Job 30, 25. Vamos a leerlo, vamos a complacer al hermano José. Job 30, 25. Dice así: ¿Acaso no lloré por el de vida dura? ¿O no se constriñó mi alma por el menesteroso? Ok, hermano José, mire, le explico lo siguiente. No sé si usted es consciente que el libro de Job entra dentro de la categoría del género poético. Y el género poético tiene varios elementos para poderlo entender y poderlo interpretar. Aquí volvemos una vez más al criterio científico para nosotros poder comprender la Biblia. Por lo tanto, uno de los criterios para poder entender el género poético es el paralelismo sinónimo. Es decir, que lo que se dice arriba significa exactamente lo mismo que lo que se va a decir abajo. Entonces, cuando leemos con este criterio el versículo, comprendemos lo siguiente: ¿acaso no lloré por el de vida dura? Es decir, no lloré por el que sufría, por el que tenía una vida difícil. Observe la palabra dura y la palabra vida. Luego, la segunda parte del versículo dice: o no se constriñó mi alma por el menesteroso. La palabra dura es igual que la palabra menesteroso. Dura significa aquí menesteroso. O sea, que el de vida dura es el pobre, es el mendigo, el menesteroso, pues. Dura significa menesteroso. Mire, ¿acaso no lloré? Llorar significa constreñir. No se constriñó, no se entristeció, no se conmovieron mis entrañas. Eso significa aquí. No lloré significa entristecerse, constreñir. Dura significa menesteroso. Vida significa alma. Eso no tiene pele. No tiene pele por ningún lado. Aquí no es que la vida es una cosa y el alma es otra cosa. Vida significa alma. Es el paralelismo sinónimo.
donde lo mismo que se dice arriba es lo mismo que se afirma abajo, pero empleando otra expresión. ¿Cómo dice ahí el texto? Usted lo tiene, hermana Isabel. Aquí no estaba viendo el otro, pero... Ok, entonces... Aquí dice así, pastor. Leí ese texto, hermano, y no solamente lo leí, lo analicé. Dice, y yo no he llorado por el que sufre, no me he entristecido a causa del necesitado. Amén. Observe que yo, ahí es vida. Estamos hablando exactamente de lo mismo. Cuando el texto habla del llanto, está hablando de la vida. Cuando habla de la vida o del yo, está hablando de la persona completa. Y cuando habla del alma aquí, está hablando de la persona completa. Así como dura significa menesteroso, y así como llorar significa entristecerse, alma, vida y yo significan exactamente lo mismo. No se está refiriendo a una parte del ser humano, sino al ser humano completo. Eso es lo que significa la palabra en los textos del Antiguo Testamento. Y es la palabra para nefesh, nefesh. Bien, de tal manera que continuamos nosotros aquí entonces. Entonces, fíjense ustedes que estamos hablando de establecer un entorno físico, y ese entorno físico es el paraíso. Estamos hablando de asignarle una tarea al ser humano como ser activo. Génesis 2:15, Dios puso al hombre en el huerto que había plantado para que lo labrara y lo cuidara. Dice allí, tomó pues Yahweh Elohim al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo guardara. Entonces fíjese lo que significa crear, no solamente dar vida, también establecer en un entorno físico adecuado. Ese entorno físico se llama paraíso, asignarle una tarea como ser activo, es decir, Dios no quiere vagos, Génesis 2:15, y es la tarea de que pueda ser productivo. Nosotros no podemos ser estériles, tenemos que ser productivos, recordarle su responsabilidad frente a Dios. Versículo 16 al 17, hermana Isabel, de Génesis 2. Vamos a ver qué tenemos nosotros allí y recordarle su responsabilidad frente a Dios, situarlo en un campo de relaciones, porque Dios ve que no es bueno que el hombre esté solo, y finalmente ponerlo en una relación adecuada con alguien igual a él, y es el caso de la mujer. Por acá dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Amén. Fíjese cómo Dios le va a recordar al hombre, lo va a situar en un marco de responsabilidad frente a él. Frente a él. Entonces crear aquí significa varias cosas. Uno, dar vida. Dos, crear las condiciones adecuadas para la vida dentro del huerto. Tres, asignarle una tarea de trabajo, hacerlo productivo. Cuatro, ponerlo en un marco de responsabilidad frente a Dios. Quinto, tratar el problema de la soledad del hombre. Fíjense, se siente solo, aunque tiene una relación con Dios, aún así se siente solo. Y finalmente, establecerlo en un marco de igualdad con su ayuda idónea, en el caso de la mujer. Entonces, eso va a significar crear allí. Significa entonces no solamente dar vida, establecerlo en un entorno físico, asignarle una tarea como ser activo, recordarle su responsabilidad frente a Dios, situarlo en un campo de relaciones con los demás y sobre todo su más próximo a él va a ser la mujer. Solo entonces el hombre va a estar completo y su obra de creación se va a finalizar y es celebrada con un himno. Adán termina cantando, casi que habla en lenguas Adán, cuando ve a Eva. Cuando ve a Eva allí frente a él, Adán termina
cantando, hermano. Mire, en el versículo 23 al 24, eso es un himno, es una canción, es un canto al amor, es un canto a la vida. Adán quedó embriagado completamente cuando vio a Eva. Es más, el texto es tan romántico que nos presenta que la soñó. Tuvo un sueño, y fue un sueño consciente, porque cuando él despertó sabía todo el proceso por el que Dios lo había hecho pasar para sacarle a aquella persona que se encontraba frente a él. Pero en su momento nosotros vamos a hacer los comentarios pertinentes y profundos que amerite el himno o el canto a la vida, el canto al amor, el canto a la unión de varón y hembra, porque ahora sí hay varón y hembra, porque el de Génesis 2:7 no es varón todavía. El de Génesis, en Génesis 2:7, el hombre tiene contenido los dos sexos. Tiene contenido tanto el masculino como el femenino, de tal manera que aquí no se está refiriendo simplemente al género sexual en Génesis 2:7. No se está refiriendo simplemente a eso. De tal manera que aquí estamos hablando de una verdad profunda, de una realidad más profunda de la cual goza tanto el varón como la mujer. Y nosotros debemos ser conscientes de esto. Hay que recordar que la Biblia habla del hombre interior creado según Dios, y eso es aplicable tanto al varón como a la hembra, tanto al género masculino como al femenino. El hombre interior creado según Dios. Entonces aquí nosotros estamos en vía de descubrir algunos elementos importantes. Bueno, nosotros entonces, dígame, hermana Isabel, que yo la veo a usted ahí con ganas de decir algo y no lo dice. Mire, pastor, por acá le dicen buenos días. Usted no podrá leer 2 de Samuel 17:8 en la versión que usted tiene para que vea el Nefesh allí. 2 de Samuel, ¿qué? 17:8. Bueno, vamos a leerlo. 2 de Samuel 17. Yo lo tengo en la versión Reina Valera. Ok, déjeme leerlo aquí desde la Biblia textual. 2 de Samuel 17:8. Vamos a ver qué dice aquí. Y agregó Husai: tú conoces a tu padre y a sus hombres, que son valerosos y están amargados en espíritu, cual osa en el campo, que le han robado sus cachorros. También tu padre es un hombre aguerrido y no pasará la noche entre el pueblo. Me gustaría, como el texto es tan amplio, que la persona que me escribe me diga dónde, en qué parte aparece la palabra nefes. ¿En qué parte aparece la palabra nefes? Porque arroja aquí un campo de posibilidades. Ya le voy a hablar de esas posibilidades. Por ejemplo, aquí cuando dice, y agregó Husai, tú conoces a tu padre y a sus hombres. ¿Qué término es el que se emplea aquí para la palabra hombres? Si me está hablando del término nefes, yo quiero saber dónde usted piensa que lo dice y bueno, espero que usted esté claro en eso. Que son valerosos y están amargados en espíritu. Esta es una posibilidad de que lo pudiera decir, pero aquí por lo menos la Biblia textual traduce espíritu. Hay otra palabra que se puede traducir aquí para espíritu y la palabra más directa sería ruaj. Entonces me gustaría que me escriba de vuelta para saber la otra posibilidad donde de nuevo aparece la palabra hombre. Entonces me escriba por favor para yo ver, darle crédito o por lo menos validar la información que me está enviando. Agradezco pues su participación, gloria a Dios. El debate está bueno porque la gente está investigando y qué bueno, eso es, hermano, eso es glorioso cuando nosotros podemos investigar. Hermana Isabel, ¿qué otros mensajes de texto tenemos por ahí? Porque el tiempo se nos viene arriba. Dice por acá, pues todo lo que Dios ha creado es bueno y nada debe ser rechazado si lo aceptamos dando gracias a Dios,
porque la palabra de Dios y la oración lo hacen puro. Saludos del hermano José. Amén. Vuélvalo a leer. Ok. Dice, pues todo lo que Dios ha creado es bueno y nada debe ser rechazado si lo aceptamos dando gracias a Dios, porque la palabra de Dios y la oración lo hacen puro. Saludos, es el hermano José. Amén. No tenemos más textos. No. Ok, gloria a Dios. Entonces, nosotros continuamos. Vemos entonces pues esta promoción de la cual se nos habla aquí. Génesis 2:8 es para humanizar al hombre que Dios ha formado, para asignarle una tarea. Humanizarlo aquí entonces es entregarle una tarea, entregarle la ley de Dios para que la guarde. Fíjense todas estas implicaciones que nosotros encontramos allí, porque son muy importantes contar con ellas, porque incluso aquí hay varios símbolos bien importantes. Esto incluso se ha llegado a ver como una parábola donde Génesis 2:7 sería donde Dios saca al hombre de la tierra, de una tierra indómita, una tierra improductiva. Sería un símbolo de cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Eso sería Génesis 2:7. Sería un símbolo de cuando Dios sacó al hombre de la esclavitud en Egipto. Así Dios sacó al hombre de este suelo árido e improductivo para crearse un pueblo nuevo. Está creando al hombre al sacarlo de esta tierra. También sería un símbolo de cómo Dios conduce a su pueblo del desierto a la tierra que produce leche y miel. Recuerde que en Génesis 2:7 es un suelo semidesértico, improductivo, y así Dios condujo al pueblo desde el desierto a una tierra que produce leche y miel. También nosotros vemos que Dios conduce pues a Adán de Adamá, lo conduce hacia el Gan, hacia el huerto. Fíjese, Adamá, tierra improductiva, sin planta, sin hierba, sin lluvia, lo saca de ese suelo de Adamá a Adán y lo va a meter al Gan, al jardín, lo va a meter al jardín. Pero también nosotros vemos cómo Dios, hay un símbolo de cómo, así como Dios le entregó su ley al pueblo de Israel para que la guardara, así Dios le está entregando su ley al hombre en el huerto para que la guarde y para que no se muera. ¿Ve? Pero nosotros vemos que el hombre come del huerto, así como el pueblo de Israel, ser degradado. Fíjense que la promoción significó nacimiento, la degradación significó morir, y la tierra que lo ve nacer es ahora la tierra que lo ve caer. Wow. Es algo terrible. Nosotros en su momento vamos a ir compartiendo esto. ¿Tenemos mensaje de texto, hermana Isabel? No tenemos mensaje de texto, gloria a Dios, porque seguimos nosotros entonces con el tema. Entonces, amados y amadas, nosotros vamos viendo que Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivase y lo guardase, para entregarle una palabra para que viva por ella. Fíjense que la inmortalidad no estaba dentro de Adán, estaba en la palabra de Dios. ¿Y quién es Jesús? Jesús no es el verbo de Dios, Jesús no es la palabra de Dios, Jesús no es aquello que nos da vida y vida en abundancia. Nosotros tenemos que comprender esto, hermano, tiene que quedarnos claro. La gente se ha embarcado en aventura de buscar la inmortalidad dentro del hombre. Pero fíjense que la inmortalidad no es algo que nos venga de adentro, nos viene de afuera, nos lo comunica Dios con su palabra. Mire, aquí el Señor, ¿cómo el Señor le va a decir a Adán que si él come del fruto, entonces morirá? Pero si es inmortal, ¿cómo va a morir?
Amén. Yo pregunto, ¿será posible matar a Dios? No. ¿Por qué no se puede matar a Dios? Es eterno. Entonces, ¿cómo me van a decir a mí que el hombre era inmortal y lo están amenazando o le están advirtiendo, porque no es una amenaza? Si comes del fruto que te estoy mandando que no comas, mueres. ¿Se puede amenazar de muerte a un inmortal? ¿Se le puede hablar de muerte a un inmortal? Usted le habla a Dios de amenazarlo con matarlo. Dios dice, estás loco, no sé de qué me habla. Esa palabra no está en mi diccionario. Mire, hermano, yo no sé qué le ha pasado a la iglesia, que le han permitido a Platón meterse, hermano. Es un lío con Platón. ¿Cómo va a ser posible? ¿Cómo va a ser posible que me digan a mí que Adán era inmortal y aquí Dios le esté diciendo que si come del árbol del conocimiento del bien y del mal, morirás? Bueno, pero si es inmortal, ¿cómo va a morir? ¿Cómo puede morir? Yo pregunto, ¿muere Dios acaso? ¿Qué cosa puede...? Mire, por algo la Biblia presenta al Dios de Israel como el Dios vivo, en contraste con las otras culturas que aquellos dioses morían. Dígame, hermana. Hasta por acá dicen, apóstol, cuidado que los homosexuales no tomen este estudio para apoyar su condición. No, para nada. No, y gracias por el comentario. Nosotros debemos, mañana nosotros le podemos dedicar algo a ese asunto, porque lo que tenemos que decir, hermano, es que la mujer va a salir de la costilla de Adán, pero todavía no hemos llegado ahí. Cuando la saquemos de ahí, nosotros vamos a ver que ahí no hay pie ni paso para la homosexualidad. No, cuidado con eso. Eso está cancelado en el nombre de Jesucristo. No vayan a decir, no, yo no he dicho eso. Cuidado, por favor. Amén, pero gracias amén. por el comentario. Ok, dice, buenos días, para que ore por mi esposo, Simón Contreras. Él es cristiano, pero se ha ido de la iglesia y viene más molesto. Ok, está bien, mi hermana, claro que amén, sí. Claro que sí. Por acá dice, yo soy su esposo, estoy buscando de Cristo. Amén, mi hermana, claro que sí, vamos a estar orando por esto. Bueno, pastor, el tiempo se nos vino encima. Bien, yo me queda despedirme hasta el día de mañana, agradecerles por su cordial sintonía, hermanos. De verdad, gracias por soportarnos. Quiero pedirle disculpas públicamente a los hermanos, hermanas, que puedan sentirse contrariados tal vez por los temas y el enfoque que le estamos dando, amados hermanos, pero ahí tienen la Biblia, tienen la historia, tienen diccionarios bíblicos. Por favor, investiguenlos. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Amén. Yo claro que sí. recibo de buena gana todos los comentarios que ustedes tengan a bien hacerme, siempre que lo hagan con respeto, con altura, con dignidad, como hijos e hijas de Dios que son, como templo y morada del Espíritu Santo que son cada uno de ustedes y cada una de ustedes. Así pues que mi bendición y mis respetos para ustedes. Dios les continúe bendiciendo. Ok, estuvimos laborando para ustedes en la gerencia Oscar Rebolledo Fuentes, en los controles Dieguito Bogado, en los micrófonos sus servidores Isabel Palacio y Henry Contreras, todos bajo la dirección general de nuestra querida Mercedes Fuentes. Se les quiere, chao, hasta mañana. Marcará y al fin la lluvia moja sufrimiento. No lloran por mí, el padre ve morir su hijo. Ves un niño allí para ver el día se convierte en luto. Fue tu sueño